todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Cirugía al Día. Soy Wenceslao Seger, cirujano, y hoy tenemos un tremendo capítulo con una gran invitada. Vamos a saltar un poquito del esquema clásico y tradicional porque vamos a invitar a invitamos a una cirujana infantil, pero actualmente líder de trasplante en Chile, trasplante pulmonar. Pero antes de seguir hablando, por favor, presentarles al doctor Diego Marín. Gracias, te había olvidado a mí. No, casi sigo nomás. Saludos a todos, muchas Ella gracias es por médico escucharnos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Aprovechamos de saludar como siempre a la Sociedad Chilena de Cirugía, ¿verdad? Que nos acompaña con su auspicio, su apoyo y su espaldarazo institucional. También al American College, con su capítulo chileno, que también es parte ahora de Cirugía del Día como auspiciador. Y también quería aprovechar esta instancia, ya que aunque Wences no me mencionó, yo quiero mencionarlo a él, porque está volviendo de su paternidad. Wences fue papá hace poco. ¿Cómo ha estado Wences? Te noto cansado, agotado. ¿Cómo has sobrellevado esas noches de un recién nacido? Mira, ha sido duro, estamos muy contentos. Ha salido todo muy bien. Mi niñita es muy linda, pero sabéis que si no fuera por el café Lavazza, yo creo que no podríamos estar aquí y hubiese sido imposible. Así que... Oye, ya sea una guagua, ya sea un trasplante toda la noche, Café Lavazza nos salva y nos permite estar acá grabando hoy día, porque además nuestra invitada también viene secuelada de un procuramiento, así que aquí Lavazza nos está apañando como loco. Sí. Y bueno, oye Diego, ¿y te has fijado que en el trasplante todos se fijan así de las formas de suturar los bronquios, las arterias, de las posiciones, de la técnica, del ECMO, de todo? Pero te digo, ¿qué es más importante y qué en el fondo nadie se fija en quién carga todo ese peso? El cirujano, el anestesista, el paciente. No, digo, las zapatillas de giros. Qué grandes zapatillas giros cargando el peso completo de 8, 10, 20, 50 horas de cirugía. Así es. Descansado, tranquilo, impermeable, Oye, espectaculares. Tremenda tecnología detrás de las zapatillas giros. Acuérdense que tenemos un código de descuento. Cirugía al día 10 para que usen su código con nuestras zapatillas. ¿Hay una de regalo para los invitados? Sí, casi. Eso ya hemos hablado, sí. ¿cierto? Eso conversamos, ¿no es cierto? Oye, podríamos. Vamos a empezar a eso. Se vienen cositas. Bueno, pero vamos a introducir entonces a nuestra invitada, que ya se escuchó su voz por ahí. Ella es médica de la Universidad de Chile, cirujana infantil, como mencionó Wenceslao, del Hospital Exequiel González Cortés, pero además es cirujana de tórax, formada en el tórax, y cirujana experta en trasplante pulmonar, formada en la Universidad de Toronto, actualmente jefa de cirugía de tórax y de trasplante del Instituto Nacional del Tórax. Vive de llamado. Vive de llamado, vive cansada, pero feliz porque hace lo que le apasiona. Está con nosotros hoy día la doctora Virginia Linacre. Bienvenida, doctora. Muy bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Presento. Hola, por favor, adelante. De un marco, pero si hay más cosas que contar, nos cuenta. No, en realidad no mucho más. Lo dijiste todo muy bien. Soy médico de la Universidad de Chile, cirujana infantil y después cirujana torácica y cirujana de trasplante desde hace, no sé, como 15 años. Oye, la historia detrás de todo este currículum es notable. Yo creo que la repetiría y la contaría porque es muy buena. ¿Cómo es, antes de pasar ya a los datos del trasplante, cómo es pasar de cirugía infantil a cirugía adulto? ¿Cómo fue enfrentarse? ¿Siempre fue cirugía infantil y el tórax fue una novedad dentro de la beca? ¿Cómo fue el camino para llegar a ser actualmente la jefa del trasplante del INT? Uy, ha sido un camino largo y con muchas personas, mucha gente que influye en los caminos de uno para un lado o para el otro. La verdad es que a mí me encanta lo que hago y creo que es un privilegio poder hacer algo que a uno le apasiona. Y mi camino fue un poco extraño, por así decirlo. Yo hice el internado en un hospital de Santiago. ¿Cuál? ¿Contamos cuál es? Pero por su le ponemos un pito. Yo estudié en la Universidad de Chile, en el área oriente. Siempre me gustó lo quirúrgico. Siempre me gustó la cirugía. Siempre me gustó. Yo, de hecho, empecé a hacer turnos voluntarios en la urgencia del Hospital Salvador, como en segundo, tercer año de medicina. Y aprendí a hacer procedimientos, lo pasaba muy bien. Pero el internado de cirugía no fue todo lo que yo hubiese querido. Me gustaba la cirugía, pero no lograba, no era ese mi ambiente, la verdad. Y cuando pasé por el Calvo Maquena en cirugía, dije, esto sí me gusta un poco más, el ambiente era un poco más amable, el cuidado hacia los pacientes es mucho más dedicado en los niños que en los adultos.
El Hospital Salvador tiene esto además de que es grande, como medio inhóspito. El hospital PIP. Sí, mucho pito aquí. Sí, vamos a ponerle... No, si no es malo. Ah, Si sí, lo da que lo pasa es mismo, que por es un supuesto. hospital muy antiguo, tiene más de 100 años, entonces la infraestructura no ayuda ni acompaña a una medicina muy cuidada, esa es la verdad. Y uno puede tener excelentes profesionales ahí, pero efectivamente hay algunas cosas que son difíciles. Y en ese contexto yo dije, ¿sabes qué? En realidad la cirugía infantil parece que es mi camino. Salí de la universidad, postulé la beca y entré a la beca a la Universidad de Chile de Cirugía Infantil. Y durante la formación en cirugía infantil hubo algunas experiencias de mi beca que me hicieron pensar que era necesario ser capaz de tener competencias mínimas en tórax. Y es así como uno de mis profesores del Exequiel, Miguel Gelfand, que en este minuto está en Estados Unidos, se fue. Miguel me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco un cirujano del Hospital del Tórax. Preguntemos si te reciben. Nunca había pasado un cirujano infantil en el tórax, era una cosa bien novedosa. Y fui a hacer mi electivo de 3 meses al Hospital del Tórax. No había como una pasada formal de tórax tampoco en la No. beca de cirugía infantil. O sea, no es que el tórax estuviera rondando la especialidad. No era algo que rondara la especialidad, pero fue algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Y habían algunos cirujanos infantiles en el Exequiel que hacían tórax y que estaban muy bien formados, se habían formado fuera, pero el volumen en niños es poquito, entonces es difícil aprender y ser competente en hacer. Ya me interesaba saber hacer una toracotomía, saber poner bien un drenaje, saber cómo abordar una emergencia. Pero la verdad es que los 3 meses en los que estuve, lo pasé muy bien. Tuve unas compañeras de beca que eran todas becadas de cirugía general. Estaba la Magda Bravo, la doctora Peña, y bueno, habían otros becados. Y lo pasamos súper bien. Y me encantó. Y me sentí en el lugar en el que yo estaba. El tórax tiene además esto de que es un hospital público, pero un hospital que no tiene urgencia y que tiene una mística de atención bien particular. Mucho estudio detrás, tratar de hacer medicina de muy alto nivel. Y estamos hablando hace 20 y tantos años atrás, y ya era, o sea, uno lo notaba mucho, que la gente que estaba ahí porque realmente quería dar una atención de excelencia a los pacientes. Y eso a mí me encantó. Y me fui quedando. Cuando terminé la beca de cirugía infantil, el jefe de servicio me preguntó si me interesaba formarme en cirugía de tórax. Y claro, la idea inicial fue como sí, a lo mejor con 6 meses de cirujano de tórax, de pasada de cirugía de tórax en el Hospital del Tórax es suficiente para esto, y finalmente me quedé ahí para siempre. Nunca más me fui. En un principio fue anda a formarte y después volví con tu expertise. Claro, yo iba a volver con mi expertise de cirugía de tórax pediátrica, pero la verdad es que yo siento que el tórax es una subespecialidad que si uno se dedica a ella, uno solo opera tórax. Es difícil estar operando digestivo y tórax. Pero llegaste al tórax, perdón, y empezaste a avanzar y fue como, oye, no quiero volver a hacer como cirugía infantil general. Esto es lo mío. Sí, probablemente me pasó un poco eso. Me gustó mucho más que cualquiera de las otras partes de la cirugía infantil. No, le encontré mucho más sentido, tenía mucha medicina involucrada, que a mí me gustaba mucho la medicina interna, y era cirugía que era muy demandante, que exigía mucho, y eso a mí me gustaba mucho el desafío quirúrgico. Porque es difícil, tiene cosas que son difíciles. ¿Y cómo fue la entrada de una cirujana infantil a este mundo de cirujanos de adulto, por así decirlo? Donde la mayoría de haber sido hombre, no va están encima. acostumbrados. Eran cirujanos todos hombres, infantiles. yo era la única mujer. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo siempre digo, yo era cirujana infantil, la única mujer, y eran todos hombres grandes además, y yo soy un poco pequeña. Y nada, la verdad es que nunca lo sentí. Una especial, o sea, fue... No, como que fluyó, nunca me sentí relegada. De hecho, ellos me hicieron sentir muy bien cuando yo llegué al hospital. Entonces creo que... Y el hospital fue un hospital que a mí me acogió muy bien. Las enfermeras, los internistas, mis grandes amigas son del hospital. Oye, ¿y el marido? El marido es de antes. Antes. De Preguntemos antes, eso, po. antes. ¿Cómo de antes? ¿De la universidad? De la universidad. ¿De compañero? No, él es pontificio. ¿Cómo fue? A ver, bueno, sigamos grabando, ¿no? ¿Cómo fue esta Sí, cuestión grabamos, seguimos contando la historia. Sí, contemos. ¿Cómo fue en el fondo esto En quinto año de medicina, camino a un congreso de estudiantes de medicina en Paraguay. Nos conocimos. ¿Y a estudiar?
íbamos a estudiar. Mamá voy a un congreso a estudiar Eso para fue Jim. Mamá voy a un congreso, pero esto era un congreso de verdad. Y nada, pues nos conocimos en el congreso. De verdad. No, pero mi marido es internista, así que él es diferente a los cirujanos. El cardiólogo, cardiólogo. Cardiólogo, sí. Nos conocimos camino allá, al viaje. Y bueno, estamos juntos desde esa época, llevamos hartos años juntos. O sea, mientras él avanzaba en medicina interna, cardiología, tú avanzáis por cirugía de tórax. Tal cual. Igual tiene un toque Romántico. romántico. O sea, y estábamos en el mismo año, yo en la Chile, él en la Católica, terminamos medicina al mismo tiempo, él entró a medicina interna, yo a cirugía infantil, y después él entró a cardiología, yo a cirugía de tórax. Esa fue la mezcla. Pero y ahí fueron 5 años de cirugía de tórax, entonces. Yo hice ahí 5 años de cirugía de tórax. ¿Por qué no pudiste hacer la beca formal? Porque Sí. eres cirujana infantil. Porque era cirujano infantil. De hecho, el doctor Carlos Chisque, que era el profesor titular de la Universidad de Chile en el Hospital del Tórax, hizo todo lo posible para que yo pudiera hacer la beca formal de la universidad, pero al final fue más fácil este otro camino. ¿Por eso porque está en los criterios como inclusión para postular a la beca o fue una cosa de que como infantil va a ser la beca de tórax? Fíjate que habían ciertas como restricciones normativas que no estaban muy claras respecto a... en ninguna parte decía becado cirugía general, pero cuando les llegaron mis papeles de postulación, me llamaron de vuelta y me dijeron, no, es que esto es para cirujano general. Se enredaron, yo creo, en algo que no tenía mucho sentido. Si uno mira además las formaciones de cirugía de tórax, por ejemplo, en España, no hacen cirugía general. Claro. Hacen directo 5 años de cirugía de tórax. Y que yo creo que tiene harto sentido, porque al final del día la cirugía de tórax es como una especialidad en sí misma. Que creo que es súper importante tener algunas cosas de cirugía general, pero bueno, fue un camino. La verdad es que en esos 5 años, en algún momento dije, chuta, ¿y si hago la beca de cirugía general y de ahí hago los 2 años de la beca de cirugía de tórax? Porque eran los mismos 5. Claro. Pero ya estaba en el hospital. Claro. Entonces significaba... Era mucho mejor estar en tórax, ¿no? Hacer un, claro. Entonces, porque también lo pensé, en el fondo hago los 3 años de cirugía general y ya, y hago los 2 años de cirugía de tórax después. ¿Y cómo fue el salto a llegar a Toronto, a Canadá? Cuando yo empecé mi beca de cirugía de tórax en el hospital, empecé a acompañar a los cirujanos de tórax que trasplantaban en esa época, que los trasplantes eran en la Clínica Las Condes, el doctor Patricio Rodríguez y el doctor Mauricio Fica. Y yo me acuerdo mi primera ida a procurar, me acuerdo que fuimos al Sóter en una ambulancia, me mareé atroz. Y el Sóter oscuro, un hospital que además yo lo conocía mucho porque mi mamá es matrona y era matrona del Sótero. Entonces era un hospital que yo lo conocía, pero no le había visto nunca esa cara así como media lúgubre de que estáis procurando en la noche, que hay poca gente, sí, pabellones vacíos, con eco, es una cuestión así media especial. Procuramos, guardamos nuestros pulmones en una hielera. Me acuerdo habernos ido ahí a la clínica y que ya estaba el receptor, estaban operando el receptor. Y la verdad es que ese momento en que pusimos los pulmones nuevos, o lo pusieron en realidad, ustedes comprenderán que mi rol en esto era ninguno, pero no importa. Ni siquiera, yo creo que estaba mirando arriba de 3 tarimas, porque además esta gente era toda muy alta y era muy chiquitita. Y me acuerdo que esa imagen de este pulmón que se inflaba y que después de inflarse se ponía rosado y empezaba a funcionar, lo encontré mágico. Encontré que esto de sacarle un pulmón a alguien que estaba muerto en una situación dramática de la vida, porque los donantes y los procuramientos siempre son situaciones súper dramáticas. Es alguien que no se tenía que morir, claro, y que se muere, y que dentro de todo lo dramático de la situación aparece esto del procuramiento de órganos, en que le sacáis los órganos y agarrar este órgano y ponérselo a otra persona que se está muriendo ahogada. Pero además de eso, de lo lógico de, ok, vamos a trasplantar, le vamos a poner un órgano nuevo, fue la cosa, lo que vi. Este pulmón que se infla y que, claro, y que empieza a ser el respiro de vida de otra persona. Lo encontré que no podía haber nada mejor que hacer en la vida. Impresionante, sí. Bueno, ya hemos avanzado bastante en el tema justamente central de este capítulo, que es el trasplante de pulmón. Entonces, yo creo que para entrar de lleno, así quería hacer otra pregunta. No, démosle, avancemos. ¿En qué estamos en el trasplante pulmonar en Chile? Muchos hablan del trasplante hepático, del riñón, pero pulmón,
sabemos poco en general. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Cómo está la tasa de trasplante? ¿Cómo estamos respecto a otras regiones? ¿En qué estamos en Chile en el trasplante de pulmón hoy en día? Bueno, yo creo que antes de entrar a eso, perdona que me cambie de línea, pero es importante mencionar que el trasplante de pulmón, si bien es uno de los trasplantes de órganos sólidos, se comporta mucho peor que los otros en términos de sobrevida, en términos de complicaciones, en términos de cantidad de cuidado que necesitas darle a los pacientes. Tanto así que el trasplante de pulmón se ocupa en la OMS como una forma de evaluar qué tan sanos están los servicios de los sistemas de salud de los países. Los países que tienen mejores sistemas de salud, que tienen economías que son más estables, con sistemas más, no es regulado la palabra, con sistemas en que son más equitativos, hay programas de trasplante pulmonar que funcionan mejor, como es España o Canadá, en que se trasplanta muchísimo. Y probablemente eso tiene que ver con que por un lado uno tiene donación. ¿Y por qué uno tiene donación? Porque la población sabe, entiende, se siente cómoda, se siente segura. Y esa seguridad y esa confianza en tu sistema permite que tú dones. Ese es el primer paso. Y por otro lado, el trasplante pulmonar implica muchas cosas para el sistema de salud. Primero tenés que ser capaz de mantener un receptor, que es alguien que requiere mucho desde el punto de vista de los sistemas de salud. Es alguien que no puede respirar, entonces es alguien a quien hay que aportarle oxígeno, remedios, cuidarlo y tratar de que llegue en una condición física en que su único órgano dañado sean los pulmones. Y cuando uno no logra oxigenar, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno no puede respirar, uno deja de moverse. Cuando uno deja de moverse, pierde masa muscular. Cuando uno pierde masa muscular, se cansa más y cae en un círculo que es este círculo de los pacientes enfermos respiratorios que es muy difícil salir. Entonces, el trasplante pulmonar requiere equipos multidisciplinarios súper avanzados. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros en Chile tenemos programas de trasplante hace ya bastantes años. El del Hospital del Tórax es un programa que está activo desde el año 2011, que llevamos 130 trasplantes en estos años. Y que, claro, nuestra tasa de trasplante es entre 1,5 y 2 trasplantes por millón de habitantes, más o menos. Que si uno lo compara, por ejemplo, con España, que son 40, es mucha la diferencia. Pero, sin embargo, es una cosa bien particular. Nuestros resultados en Estados Unidos, que trasplantan harto y en varios centros, tienen algunas formas comparativas entre centros. De hecho, ocupan el trasplante como para evaluar los centros. Y tú puedes decir, este tipo trasplanta mejor, este tiene mejores resultados, puedes ver la sobrevida. Y ellos tienen separados los centros en centros de menos de 10, centros de 10 a 50 y de 50 a 100. Porque en el fondo los de bajo volumen, los bajo 10, tienen resultados en general muy malos. Son menos de 10 al año. Menos de 10 al año. Son resultados muy malos. O sea, es malo tener un programa donde se trasplanten menos de 20 en general. ¿Por qué? Porque tenéis cirujanos que trasplantan muy poco, un equipo que no sabe qué hacer. Pero nosotros, curiosamente, en los programas que se trasplantan en Chile, los resultados en general son muy buenos. A pesar de que el número no es tan alto. Tanto en lo privado como en lo público. Y yo creo que eso tiene que ver y habla de que nuestro país, para empezar, es un país chico. Es un país con dificultades para el trasplante, porque los pacientes de regiones obviamente tienen dificultades para llegar a Santiago. El paciente enfermo respiratorio es difícil de mover de una región a otra. Es un país que tiene pobrezas desde el punto de vista de la salud muy grande, todos lo sabemos. Entonces, invertir esta cantidad de plata en trasplantar a alguien y mantener los órganos después es una decisión difícil. Y la verdad es que nuestros resultados son muy buenos. Son equivalentes a estos programas de moderado y alto volumen de Estados Unidos o en Canadá o en España. No tenemos diferencia en términos de resultados generales en sobrevida 5 ni 10 años. Más o menos en Chile, ¿cuántos programas hay de trasplante? En este minuto, bueno, el programa del Hospital del Tórax siempre ha sido el único público. Perfecto. Y privados han habido algunos que se han abierto y se han cerrado. Actualmente la Clínica Santa María y la Clínica Las Condes tienen programas abiertos. Yeah. Ahora, que sea el único público significa que cualquier persona del sistema público que requiera un trasplante tiene que ir al tórax, en Sí. fondo. Y ahora es una pregunta de la ignorancia absoluta.
antes de la pregunta que quería llegar después, ¿a qué pacientes se están trasplantando de pulmón? ¿Cuáles son los pacientes que se trasplantan de pulmón? Ya, Porque uno tiene una noción súper clara para hígado, pero pulmón... el trasplante pulmonar es una opción de tratamiento para alguien que tiene una enfermedad pulmonar terminal que no tiene una opción mejor de tratamiento, que no sea un cáncer de pulmón. Cáncer no se trasplanta. No. Nunca. No, los cánceres de pulmón en general no se trasplantan. Pero, porque es una pregunta bien frecuente. La gente con cáncer de pulmón muchas veces pregunta, ¿y no me puedo trasplantar? Y no, porque la inmunosupresión es un enemigo de la cosa oncológica. Pero en general la principal causa de trasplante pulmonar son fallas respiratorias por fibrosis pulmonar. Esa es nuestra principal causa de trasplante. Las fibrosis pulmonares pueden ser idiopáticas o pueden ser por exposiciones. Y como les digo, es la principal causa nuestra de trasplante. Además, se pueden trasplantar los pacientes con enfisema, hay pacientes con fibrosis quística con daños crónicos, pacientes con secuelas desde la infancia y las hipertensiones pulmonares primarias. Yo te diría que esos son como los grupos en que se distribuye el trasplante, pero primariamente aquí en Chile, tanto lo privado como lo público, el grueso de los pacientes son pacientes con fibrosis pulmonar. O sea, son pacientes que para estar a la lista se están ahogando, literal. Ese es como, Sí, es como su requisito. Me van a funar con esto. Es como un pescado fuera del agua. Yeah. Esa es la sensación. Ese es el paciente que está esperando que llegue. Ese es el paciente que está esperando. Es el paciente que no puede ir al baño, que no se puede bañar, porque con el vapor de agua se ahoga. Que llega un minuto en que nuestra recomendación es coma papilla, porque no son capaces de masticar. Ahora, de ahí viene la siguiente pregunta que iba a hacer. Entonces, ¿qué es el paciente de región, de Punta Arenas, que está ahogado? Porque ese paciente probablemente tiene que estar o en un servicio de salud o muy cerca de uno. Mira, ¿Se vienen a Santiago? Sí, dentro de la normativa de los requisitos para poder trasplantarse es que uno tiene que tener algún domicilio a menos de 200 kilómetros del centro para vivir por lo menos 6 meses post-trasplante. Entonces, los pacientes que son de regiones, con a veces apoyo de las municipalidades, de sus hospitales, distintas formas, habitualmente familiares. Yo te diría que el esfuerzo es principalmente del paciente y su familia. Se logran venir a Santiago una vez que ya están en la lista. ¿Y son pacientes que pueden estar en su casa habitualmente o la mayoría está hospitalizada? La gran mayoría está en su casa. La gran mayoría, y yo creo que eso también es importante porque con los años, en estos últimos 10 años, los broncopulmonares nuestros han hecho un tremendo trabajo de educación con los broncopulmonares de región. Entonces, hay una derivación que es más precoz. Lo otro que pasa en el Hospital del Tórax es que el grupo de broncopulmonares especialistas en fibrosis pulmonar es un grupo muy potente. El doctor Álvaro Undurraga, que es un gran doctor de la neumología chilena, yo me atrevería a decir que él fue el precursor de este grupo de enfermedades intersticiales, de un muy buen nivel, de un muy alto nivel. Estamos hablando de un hombre reconocido internacionalmente por sus estudios y avances en enfermedades intersticiales. Y él tiene esta camada de hijos que son todos muy buenos y que tienen... entonces, el Hospital del Tórax es un hospital donde llegan muchos pacientes con enfermedades intersticiales. Entonces, si yo estuviera en un hospital donde hay mucha fibrosis quística, a lo mejor mi historia sería diferente, pero las fibrosis pulmonares... surge este hospital también un poco en ese foco. Yeah. Y los pacientes de regiones, los mismos neumólogos que se han formado en el Hospital del Tórax, han aprendido y han empezado a derivar a los pacientes en forma precoz, de manera tal de que se estudian, de que se diagnostican precozmente y que se empieza a pensar en un trasplante con tiempo. Entonces eso te permite prepararte para trasplantarte. Oye, ¿y cuántos pacientes, o sea, cuál es la tasa, perdón? 2,5 por... De 1,5 a 2 por millón. A o sea, por se trasplantan entre alrededor de 30 pacientes al año en el país. ¿Y cuántos pacientes hay en lista de espera? ¿Y cuánto tiempo pasa entre que se anota hasta que realmente se trasplanta? Eso es una buena pregunta, Wenceslao. Actualmente tenemos 60 pacientes en la lista. Esos pacientes son pacientes de la lista nacional, que incluye a los públicos y los privados, incluye a todo el mundo. Perfecto. La lista, ¿hablo de eso ahora o después? Ahora. ¿Sigo con mi idea? Sí. La lista es una lista nacional, es una lista única y es una lista que se ordena por un score, que es el score de alocación pulmonar, el LAS. Se hace a través de un score.
Este score lo que hace es que suma la probabilidad de morir durante el próximo año y la probabilidad de sobrevivir durante el próximo año si es que uno lo trasplanta. Entonces, si tú eres joven, fuerte, firme, pero te estás muriendo ahogado, probablemente vas a quedar muy arriba en la lista. ¿Ya? Si tú en realidad estás súper enfermo, tenías enfermedad renal, eres diabético, tenías el corazón pésimo de malo, no te levantas de la cama, aunque estés muy ahogado, no vas a quedar tan arriba en la lista. ¿Ya? O sea, esos son como... O sea, suma tu gravedad actual, pero además suma la probabilidad que tenga un éxito. De sobrevivir, lo que exactamente. hacer, Y ese score lo que trata de hacer un poco es tratar de obtener la mayor utilización de órganos con trasplantes efectivos, exitosos. Claro. ¿Y esa lista gestionada a nivel central funciona bien? ¿Tiene buenos ritmos, buena comunicación? Sí, funciona bien. Yo creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero la coordinación nacional es súper ordenada. El ISP genera esta lista con la información que le enviamos en los centros. Es una cuestión muy transparente. Y bueno, y el paciente, volviendo a la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo está en la lista? Depende también un poco del paciente, de las características del paciente. Yeah. Por ejemplo, si tú eres niño, nosotros como equipos de trasplante que participamos no de la coordinación, pero hay una comisión de trasplante que nos reunimos con la coordinación y tenemos protocolos. Y dentro de los protocolos que se han generado para el enlistamiento se definió que los niños quedan primero. Yeah. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los que estábamos ahí encontramos que en realidad ser niño y necesitar un pulmón es como razonable, ¿no es cierto? Entonces los niños siempre quedan arriba en la lista. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno que trasplanté de 16 que estuvo 3 días en la lista de espera. Y ocurrió que hubo un donante del grupo de él, compatible en tamaño, compatible en todo. ¿Qué tan chico se puede trasplantar a un niño? Yo creo que lo más pequeño trasplantado, si no me equivoco, es una niña de 8 años de la Clínica Las Condes, pero yo vi trasplantar lactantes en Toronto. ¿Porque le ponía un pedazo al pulmón? ¿Si es de adulto? Mira, en otras partes del mundo hay donantes pediátricos. Yo, de hecho, los pediátricos que vi en Toronto y en los que participé eran con donantes pediátricos. ¿Y eso en Chile no existe? ¿Está regulado? No, hay, pero muy poquito. Sí, de pediátrico a adulto y de pediátrico a pediátrico, digamos. Claro, en general no tomamos niños para adultos. Yeah. No solo por eso, es porque les quedan grandes, pero también es porque hay un mismatch muy grande de la circulación cardiopulmonar. Entonces hacen disfunción primaria del injerto. O sea, si yo le pongo un pulmón de 10 años a alguien adulto, probablemente no va a funcionar bien. ¿Y de adulto a niños se generan como trasplantes parciales, así como un lóbulo? Sí, un lóbulo, sí. Se hacen lobares, por ejemplo. Sí, por eso lo podríamos hablar un poquito del donante en vivo que mencionábamos antes, pero lo dejamos para el futuro. Bueno, entonces se acomoda la lista con estos puntajes y además los pacientes que tienen sobre un determinado puntaje, que es 45, y están hospitalizados, uno los puede poner en situación de urgencia. ¿Ya? Y eso ordena la lista. Se ordena la lista por urgencia, los pediátricos, las urgencias y después el resto de la lista hacia abajo. Habitualmente las urgencias son gente que está hospitalizada. Siempre hay urgencias. Siempre hay 4 o 5 pacientes en urgencia. O sea, entre los centros que están activos habitualmente hay pacientes hospitalizados. Así como que inminente, que necesita urgente. Sí, fíjate que con el COVID nos pasó algo bien particular, en el hospital al menos. Y yo creo que en la Santa María también un poco. No teníamos una unidad donde tener a los pacientes pretrasplantes antes del COVID. Y con el COVID empezamos a ver los pacientes, o sea, claro, estaba la embarrada, había COVID y todo, pero los pacientes pretrasplantes seguían estando y los tratamos de mantener en su casa, pero habían algunos o trasplantados o esperando trasplante que había que tenerlos en algún lugar que quedaran protegidos del resto del hospital. Y es así como se generó un área especial en el Hospital del Tórax que tiene 6 camas, donde tenemos 4 camas que son 4 camas que están cerradas, que tienen cristales por los lados. Y en esas 4 camas esperan pacientes pretrasplante. Y con la experiencia del COVID fue muy notable lo que aprendimos del uso de la CENAF, en que uno les puede dar alto flujo de oxígeno, mucho más de lo que uno puede dar incluso con un reservorio. Y los pacientes pueden comer, se pueden rehabilitar. Y empezamos a tener una supervivencia o sobrevivencia de los pacientes esperando en la lista de espera mucho más larga. O
sea, se nos morían mucho más los pacientes antes que ahora. Con esta misma unidad de 4 camitas, lo que ocurrió es que adquirimos un kinesiólogo que el tipo es impresionante en rehabilitación. Y lo que empezó como una experiencia pequeña empezó a crecer en el hospital. Y empezamos a tener un sistema de prehabilitación para el trasplante, tanto para los pacientes hospitalizados como ambulatorios, muy, muy bueno. Lo que cambió considerablemente los resultados post-trasplante. Y en la Santa María, actualmente también hay una unidad completa con 6 camas para pacientes pre-trasplante, que son específicamente para eso. Lo que hace que el cuidado del paciente pre-trasplante sea mucho más personalizado, que es a lo que yo creo que la medicina debe apuntar. Y por tanto el éxito posterior también es mucho mayor. Ahora, me quedé pegado con la duda de Wenceslao. ¿Cuánto está un paciente entonces en la lista habitualmente? No contesté. No, pero fue una respuesta política. Es que, claro, política, pues que depende del diagnóstico. Sí, un paciente con enfisema pulmonar puede estar 3 años porque queda abajo en la lista siempre. ¿Y existe como un índice como de letalidad o mortalidad de los pacientes que se mueren un 15% de los pacientes en la lista todos los años. 15%. Eso es más o menos lo que ocurre, a nivel mundial. También, pensaría que un paciente ahogado que con todo este círculo que decías tú de la sarcopenia, del cansancio y todo, como que se enferma más, digamos, y muere más. Sí, se enferma y se mueren harto. Sí, pero trabajamos en que eso no ocurra. Y lo que sí en algún momento en el hospital el doctor Melo, que es uno de los broncopulmonares del equipo, estudió fue cuánto tiempo demoraba un paciente en lista de espera llegar a trasplante. 89 días. Uno de los pacientes puesto en urgencia. ¿Es un promedio? Sí, 89 días el promedio de espera de un paciente en urgencia. Perfecto. ¿Ya? Igual es harto, sí, porque si estáis 3 meses en ECMO esperando un trasplante de pulmón, es un tiempo largo. O sea, en Canadá una urgencia espera menos de una semana. Ahora sigamos hablando. Sí, porque tengo una pregunta en el fondo. Bueno. Sí, no, para avanzar al siguiente tema, te voy a preguntar lo mismo. Mi pregunta es, ¿cuánto dura un pulmón que uno saca? Isquemia fría se llama, ¿no? ¿En el hielo? Sí. ¿Cuánto dura en el hielo en pulmón? Ya, eso vamos a hablar un poco de la isquemia. Ya, el concepto de la isquemia, ¿saben de qué se trata la isquemia? Sí, el concepto de cirugía. Pero expliquémosle a la gente que está acá que no sabe. Diego, tú fuiste becado mío, así que deberías saber. Sí. No, mira. Pero hace 10 años. 10 años. No era necesario. Esto fue como una pequeña venganza por sentirte. Sí. Ya no importa. La isquemia es básicamente cuando uno saca un órgano de otro cuerpo, rápidamente ese órgano se empieza a morir, ¿no es cierto? Apoptosis, muerte celular programada, el pulmón se muere. La forma de detener esa muerte era poniéndolo en hielo, como congelarlo y evitar que poder alargar las horas. Pero el pulmón tiene una particularidad, tiene oxígeno adentro. Entonces lo que ha ido cambiando en este paradigma del frío es que si uno lo pone en una temperatura un poquito más alta, el pulmón logra algún grado de metabolismo celular, que incluso permite que el pulmón llegue en mejores condiciones al trasplante. Entonces, hasta hace pocos años atrás, era isquemia fría, y isquemia fría ojalá no más de 6 horas. Ese era el concepto clásico del trasplante pulmón. ¿Qué sabemos ahora? Que esto es con estudios súper recientes de los últimos años, que la preservación de 8 a 10 grados permite mantener los órganos hasta 12 horas sin ningún problema. De hecho, hay centros en los que actualmente programan los trasplantes. Van, procuran, lo meten en el refri a 10 grados y trasplantan a las 8 de la mañana. Porque efectivamente tener el pulmón a 10 grados permite mantener el pulmón sin ningún problema. Y aquí, por lo tanto, se ha replicado eso, me imagino. Estamos en eso, sí. Nosotros ya tenemos nuestro cooler a 10 grados. Sí, le voy a preguntar, ¿sí? Porque van a buscarlo y el cooler es un cooler como digital. ¿Sí? O van metiendo un termómetro ahí. Es que nosotros tenemos uno actual. Hay distintos, de distintas marcas. El que está aprobado por la FDA y que se ocupa en Canadá y en Estados Unidos. Hay distintas empresas en este minuto que generan este tipo de máquinas. A esa temperatura óptima. Sí.
Nosotros estamos en este minuto trabajando en tener uno de esos, que son más sofisticados y aprobados por la FDA, pero tenemos uno que funciona muy bien, que es digital y que nos mantiene la temperatura a 10 grados y además ocupamos termómetro que lo dejamos adentro y que seguimos la temperatura en forma remota. Pablo Pérez hace eso. Él se preocupó Pablito. de poner el termómetro, de medirlo, hizo todo. Ustedes se lo pueden imaginar, ¿no es cierto? Absolutamente. supuesto. Sí. Pablo Lo tuvimos Pérez, acá en que otro estuvo acá capítulo. con nosotros grabando un capítulo en Piema que está disponible si quieren escuchar. Sí, y partimos con esto de conservar a 10 grados, que hemos visto que los tiempos de isquemia no han afectado los resultados. Y el paso siguiente en esto de los tiempos de isquemia es la perfusión ex vivo, que yo me imagino que vamos a hablar más adelante. Sí, de pero hecho, la pregunta que viene es, ¿qué es y en qué estamos en Chile con la perfusión ex vivo? es que es súper bueno tomarlo desde aquí, porque es en este mismo concepto de que el pulmón lo ponemos en frío para que no se mueran las células. Bueno, la perfusión que se llama es perfusión pulmonar normotérmica. ¿A qué se refiere? Que busca exactamente eso, busca tratar de como hacer vivir de vuelta ese pulmón. Uno pone el pulmón, lo conecta a una máquina de perfusión y lo perfunde a 37 grados. Y mientras lo perfunde, lo ventila. Eso con suerito, ¿no? No, con una solución especial, que es una solución que yo siempre digo que es como la Coca-Cola, que nadie sabe realmente qué es lo que tiene. Ya. Excelente. Es la solución de Steen, que el doctor Steen es el que la creó, que es un sueco que hace, no sé, 15 años creó esta solución de Steen, o más, 18, 20 años por ahí. Y se perfunde con esta solución especial, que básicamente es una solución oncótica que permite que el pulmón, quitarle el edema pulmonar, mantenerle niveles estables de glucosa, de pH. Y esto se conecta así, también disculpando mi ignorancia, como dice Diego, ¿se conectan los bronquios, la arteria a una máquina? Lo que hacemos es que conectamos la arteria pulmonar y la aurícula izquierda a una máquina de ECMO. ¿Ya? Entonces, eso hace que circule la sangre. Sí, perfecto. En el fondo le pones como un corazón de mentira. Y hacemos que circule la sangre por el pulmón y este circuito de ECMO. Y conectamos la tráquea a un ventilador mecánico. Y ponemos con un tubo 8 anudado a la tráquea. Perfecto. Y Esa es mi pregunta, como de la práctica. así ya. ventilamos el pulmón, así, ventilación protectora. Y lo perfundimos con esta solución. Y lo otro que es bien particular es que esta perfusión, en vez de conectarse oxígeno a la membrana de oxigenación, se conecta a una mezcla especial de gases que le quita el oxígeno. Porque este es un pulmón que genera oxígeno. Entonces te empieza a producir una solución que es hiperóxica. Y no hay un cuerpo que le retire el oxígeno. Nosotros todos generamos oxígeno y tenemos un cuerpo que se come el oxígeno y ya. Este es un pulmón que es un pulmón solito, entonces solo genera oxígeno. Entonces, esta membrana lo que hace es que le va quitando el oxígeno a este pulmón. O sea, no a este pulmón, al perfusado en el fondo. Y esto se mantiene por 4 a 6 horas y durante esas 4 a 6 horas uno evalúa el estado de este pulmón. Y es muy bueno para pulmones que tienen, por ejemplo, edema pulmonar, que se les administró mucho fluido durante el periodo de la procura o antes. En pulmones que yo no sé realmente cuál es su situación, si la oxigenación es adecuada o no. En el fondo sirve mucho para reevaluar pulmones que uno no podría ocupar primariamente. ¿Y en esa máquina se pueden evaluar algunos parámetros que objetivan Sí. esta como capacidad pulmonar del pulmón donante? Sí, se puede medir los parámetros de oxigenación, en el fondo cómo funciona el pulmón en términos del intercambio. Entonces uno le hace gases al perfusado. Y por otro lado uno tiene todos los parámetros del ventilador. Entonces uno sabe la compliance de ese pulmón, la presión de vía aérea, y eso también te permite, entonces uno va tabulando los datos en forma horaria y tú te vas dando cuenta cómo se comporta ese pulmón en el tiempo. Habitualmente lo que ocurre es que la presión de vía aérea baja, la compliance mejora y la PAFI va aumentando en el tiempo. O sea, se le toma radiografía al pulmón y le hacemos broncoscopía al pulmón y se le pueden dar tratamientos al pulmón, porque en el fondo este es un pulmón como Frankenstein. Corticoide. Les ponemos antibióticos, trombolisis. Si tenéis un TEP, se le puede pasar
Alteplast en dosis monstruosa, porque no hay un cuerpo que uno pueda dañar, entonces se pueden ocupar, hay mucha, y lo otro que pasa con el ex vivo es que es una plataforma muy buena para estudiar, para investigar. En Toronto, que es donde yo estuve 1 año haciendo investigación en ex vivo. Ese fue mi primer año en Toronto. Y de hecho mi proyecto de investigación consistió en probar 2 técnicas distintas de perfusión en el ex vivo. Así que hice hartos ex vivos en mi vida. Y es una técnica que es súper entretenida como desde el punto de vista de la investigación, porque permite hacer un montón de cosas. Yo los pulmones los perfundí con azul de metileno, les hacíamos escáner, distintas cosas, estudios microbiológicos, no sé, muchas cosas, para poder evaluar qué tratamientos servían y qué tratamientos no. Y así es como se ha ido aprendiendo mucho en función de los trasplantes y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Pero el objetivo principal del ex vivo es rescatar un pulmón que está dañado para poder trasplantarlo o prolongar el tiempo de espera hasta poder trasplantarlo. ¿Cuál es como su principal foco? No, el principal foco es recuperar pulmones marginales. Es el límite. Marginales. No es un pulmón espantoso, es un pulmón marginal. Es un pulmón que la PAFI está media mala, que tiene un poco de edema, que uno no quiere ponérselo a alguien porque no estaba bien. Rescatar un pulmón marginal ¿Paciente y fumador, evaluarlo. por ejemplo, puede ser donante? Sí. ¿Con esto? Sí, en general, sí, depende el grado de tabaquismo. Yo creo cuando son fumadores pesados, una cajetilla diaria por más de 20 años y gente mayor de 60 años, uno lo piensa. Claro. Menos que eso, habitualmente es un antecedente que uno considera. Les hacemos escáner de tórax a los donantes, entonces uno evalúa que no hayan imágenes sugerentes de primarios pulmonares, ni otras cosas, ni enfisema, que no haya daño por tabaco. Yo leí en alguna entrevista que te hicieron por ahí, de unas múltiples que encontré, que era como 15% de los pulmones más o menos eran como susceptibles de ser trasplantados, todos los donantes. Sí. Y eso es porque habitualmente vienen con algún tipo de daño previo. No, efectivamente, de los donantes, la tasa de utilización de los pulmones de los donantes es alrededor de un 20-25%. Lo que uno quisiera llegar es a un 50, un 60%. ¿Y a eso podríamos llegar con varias cosas? Con la preservación a 10 grados, uno puede, y ahí va la pregunta que tú me hiciste recién, si se ocupa para prolongar los tiempos de... Y cuando se empezó, sí. Tiempos de isquemia largos, los ponías en ex vivo y veías si el pulmón funcionaba o no. Pero actualmente, con la preservación a 10 grados, se ha visto que uno puede, si el pulmón está bueno, no necesita ir a ex vivo. Puede estar 12 horas a 10 grados. Entonces, con la preservación a 10 grados y con el ex vivo, uno busca llegar al 60% de ocupación de donante. Perfecto. ¿Te gustó, man? Chato esa cuestión. ¿Por qué no ponemos tu camarita, Diego? Yo creo que necesitan un auspiciador de Afirma Teléfono. Ya. Oye, Virginia, ¿y en qué estamos entonces con este trasplante? Perdón, antes de que avancé al siguiente, yo quería hacer mención a una noticia que vi muy importante el año pasado, que fue que hicieron el primer trasplante bipulmonar ex vivo en Chile. No fue en Chile. Habíamos hecho antes, de hecho yo había hecho en la Santa María, pero ¿sabes qué? Fue una cosa importante. Nosotros en el Hospital del Tórax, hace algunos años atrás, tuvimos una experiencia inicial en ex vivo. Hicimos de hecho ex vivo de prueba, vimos que teníamos todo funcionando y ocurrió la pandemia. Y no pudimos seguir. Y pasa que el ex vivo es una súper buena técnica, pero es cara. Y es difícil indexarle el costo a alguien. Porque ¿a quién le indexo yo el costo de un donante? Pulmón que no tiene humano? Po. ¿Y por qué tan caro? Porque uno usa la misma máquina de anestesia. No, se ocupa el ECMO, entonces se ocupa un circuito de ECMO. Pero lo caro es la solución de perfusión. Y las cánulas. Y esto es caro. ¿Cómo se llama la solución? Sting. O sea, el doctor Sting está en el Caribe ahora. No sé, porque es sueco. Entonces... Todavía sigue trabajando. Sí, probablemente. Sí, la verdad es que es caro, no se le puede indexar a nadie, con una pandemia de por medio, claramente el ex vivo no era una prioridad. Claro. O sea, uno hace ex vivo además cuando tiene programas de trasplante súper bien consolidados. Claro. Porque si, o sea,
uno no parte haciendo un Whipple después de tu primer día de beca cirugía, po, ¿no es cierto? Los programas exitosos de todas las cosas quirúrgicas son progresivos, porque requieren un cirujano que aprenda, requieren un equipo multidisciplinario, requieren un intensivo que sepa hacerlo, requieren un hospital. La verdad es que yo siempre digo, cuando me preguntan qué se necesita para hacer trasplante, no sé hacerlo en otro lado. O sea, yo necesito toda la infraestructura del Hospital del Tórax o toda la infraestructura de la Clínica Santa María, donde sé que hay broncopulmonares, intensivistas, nutricionistas, kinesiólogos. O sea, es una máquina súper grande de gente dedicada a que funcione. Una vez que uno logra tener eso, que en el sistema público, yo no sé si hay otro hospital como el Tórax que logre tener esto, porque el hospital, como les decía, es un hospital pequeño, que no tiene urgencia y que tiene una mística bien importante en términos de los resultados y de la excelencia de tratamiento. Y bueno, finalmente tuvimos un tiempo, después de que habíamos hecho nuestra prueba inicial, pasó un rato, y el año pasado, después de un año y medio tratando de conseguir los fondos, ver cómo lo hacíamos, recuperarnos de la pandemia, todas esas cosas, y teniendo un programa con muy buenos resultados en términos de sobrevida, decidimos volver a retomar el programa Ex Vivo. Y el año pasado hicimos en septiembre el primer trasplante con un pulmón recuperado con Ex Vivo. El resultado fue muy exitoso. Y bueno, yo espero que eso siga siendo una herramienta más dentro de las otras herramientas que tenemos para trasplantar. Y yo tengo una pregunta. A ver, tú estás de llamado siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es se activa el llamado? Ya hay un paciente que supo que, bueno, es candidato a donante, entonces, ¿cómo funciona de la A a la Z? Desde que te llaman porque hoy hay un posible donante hasta que tú estás ya cerrando el donante, la estenotomía. Son harta hora, porque además pasan cosas de repente. Por ejemplo, les voy a contar mi día de ayer. Perfecto. Es bueno para ejemplificarlo. Yo ayer operé todo el día en la Santa María. Hice mi primer cirugía robótica en la Santa María. Fue un día interesante ayer. Fue un día muy interesante. Operé, después tuve consulta y como a las 8 me suena el teléfono. Erika Donoso, que es una de las enfermeras de trasplante del hospital, me llamaba. Y dije, la Erika. Son esas llamadas que yo contesto siempre. Y me dice, Vika, hay un donante. Así parte la información. Ellas habitualmente, cuando me llaman, ya me han enviado a mi WhatsApp toda la información que a ellas les mandó la coordinación. A ella la llama la coordinación a nuestro teléfono de trasplante. Y le hacen una oferta. El paciente top está en el tórax. Exactamente. En el fondo, la coordinación tiene un donante, agarra la lista y le empieza a ofertar por compatibilidad de grupo a la lista de arriba abajo. Entonces, si el primer grupo A, que está en la lista, le corresponde al hospital, nos llaman a nosotros. Le entregan toda la información a Erika, que es la enfermera. La Erika hace el match con nuestra lista, revisa que efectivamente nuestro receptor coincida y que esté activo en la lista, y me llama. Y claro, ayer fue una buena hora porque eran las 8 de la noche. Esta llamada habitualmente son a las 3 de la mañana cuando uno está medio dormido. Entonces yo me levanto, salgo porque además uno despierta al marido, despierta a las hijas. Entonces me levanto y me voy y me escondo en algún lado de la cocina o en el comedor. Sí, prendí la luz. Sí, porque hay que despertarse, porque hay que tomar decisiones que es difícil tomar dormido. Y habitualmente ahí lo que me mandan es toda la información del donante, el dossier de exámenes, las imágenes, la causa de muerte. Y lo más importante es la PAFI y las imágenes del tórax. Radiografía, escáner, si hay infección o no. Peso y talla. Y yo ahí me imagino, ya ok, mide 1,65 m, la Juanita mide 1,60 m, pero tiene fibrosis, no, es muy chico, Erika. ¿Cuál sigue? Ya, viene Juan. No, Juan mide 1,60 m, ya, sí, Juan le queda. Mira. Sí, tenemos, como los pacientes del hospital los conocemos súper bien y nosotros tenemos nuestro listado con los pesos, las tallas y todo lo demás. Perfecto. Si tengo duda, llamo a alguien más del equipo. Que de repente me pasa que tengo dudas respecto a alguna información del donante o que el donante tiene, no sé, por ejemplo, una IgM parasitomegalovirus. Entonces ahí uno llama al infectólogo, a la broncopulmonar, oye, ¿qué hago? Si tengo duda del tamaño o de los infiltrados pulmonares converso con el otro cirujano del equipo.
Esto personas aledañas como broncopulmonar o infectólogo, ¿también tienen un llamado a trasplante o ellos están ahí disponibles? Fíjate que el equipo de trasplante tanto del hospital como de la clínica es gente que es un equipo que trabaja en eso. Los broncopulmonares del equipo de trasplante contestan siempre a cualquier hora. Saludamos a los broncopulmonares. Sí, po. Y las enfermeras también contestan siempre a cualquier hora. Es un equipo, tanto para el trasplante cardíaco como pulmonar, súper comprometido, porque somos poquitos. Claro. Entonces, gente que está toda permanentemente muy alerta. Y cuando hay una activación de un receptor, ellos se preocupan de ir a ver al receptor. Entonces, ya, pasa esto, el donante. Perdón, el déficit atencional perfecto, brutal. perfecto. Es entretenido, los vaivenes de la conversación. Sí, pero ofertan el donante, yo le digo, ya, sí, está bien, tiene la PAFI buena, la radiografía está bien. ¿Dónde está? No, está ya lejos. Son como cuando el avión. Y ahí empiezan los cálculos. Y uno empieza a calcular cosas. Pues, y en el cálculo de cosas incluyen alcanzo a ir a dejar a la niña al colegio. Tengo que operar mañana en la clínica. ¿Qué hago? Empiezo a llamar a la enfermera coordinadora de la clínica para que me trate de acomodar los pacientes en otro horario. Y empiezo a hacer un ajedrez bien particular. Se arma el equipo. El equipo habitualmente incluye un cirujano de tórax que va a procurar. Mis becados de cirugía de tórax ahí presente en la procura y en el implante. El cirujano que implanta y el cardiocirujano que participa con nosotros durante el trasplante pulmonar. Se arma ese equipo. El anestesista, hay un rol de anestesia llamado en el hospital, así que sabemos quién es el anestesista. ¿Siempre hay un cardiocirujano? Siempre. Sí, siempre, porque yo diría que el 100% de nuestros pacientes se hacen con ECMO, digamos. Ya, pero yo tengo otra, o sea, más en la práctica. Entonces, ¿quién va a procurar? Dejar a los niños al colegio. El marido. El becado. El marido. Mira, lo he pensado llamar a alguno de mis becados para que los vaya a dejar, pero... No, pero ¿quién va a procurar? Va a procurar alguien del equipo. Perfecto. Pero espérame, nosotros también compartimos, por ejemplo... Rodrigo Villarroel es un cirujano de tórax que trabajamos juntos en la Santa María, y yo de repente necesito que alguien procure para el hospital y va Rodrigo. Juan Emilio. Claro. Hay un pool de cirujanos torácicos que pueden procurar y que tienen la mejor de las voluntades, y los quiero a todos ellos, les mando muchos saludos porque me ayudan cada vez que necesito que alguien procure. Ya, perfecto. Pero entonces, en paralelo, ya... Se arma el equipo de procuramiento que van a Puerto Montt a buscar el avión, todo eso, y después se llama en paralelo al paciente. Lo metemos, si el paciente del pulmón está en su casa, ¿sí? Lo hacemos venirse al hospital. Ya, eso. Se hospitaliza. Perfecto. Nosotros vamos, lo miramos, vemos que esté todo ok para trasplantarlo y parte la procura al otro lado. Eso. ¿Cuánto rato pasa? Depende de cuántos órganos se vayan a tomar. De si el donante está todo ok con, no sé, de repente hay cosas médico-legales, de repente hay cosas que retrasan. Si los otros equipos vienen de fuera de Santiago, no. Por ejemplo, de repente vienen de Conce a tomar hígado o corazón, y eso significa que hay que esperar que ellos lleguen a Santiago. Y lo otro importante es que a veces hay que hacer crossmatch, que el crossmatch tiene que ver con los anticuerpos, ¿ya? ¿Sabes lo que es el PRA? Sí, sí. Sí, ya. El panel reactivo de anticuerpos, que básicamente el ISP tiene documentado una biblioteca de los anticuerpos de los donantes. Y tiene los anticuerpos de los pacientes que están esperando. Nosotros con eso comparamos teóricamente qué porcentaje de anticuerpos tiene nuestro receptor para el posible donante chileno. Entonces, Perdón, tu paciente que entra en la lista de espera se le hace un PRA. Exactamente. Y cuando el paciente se declara donante, PRA. ¿Y se hace un cruce automático? ¿Tienen que agarrar una hoja y usted empezar? Efectivamente, los pacientes que tienen PRAs positivos, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un PRA de 35%, hay un 35% de probabilidades de que tenga anticuerpos que no pueden usarse. Perfecto. Es un porcentaje. Entiendo. Si tengo 99%, es súper improbable que me toque trasplante. ¿Ya? Y hemos tenido pacientes con PRA de 99% y que uno les manda a hacer crossmatch con toda la fe, y hemos tenido crossmatch negativos. Pero en esos pacientes hay que hacer crossmatch. ¿Eso qué significa? Que agarran una muestra del donante y revisan cuál es el panel del donante.
Perfecto. para poder compararlo con tu receptor y ver que efectivamente se puede trasplantar. Bueno, pero ese crossmatch toma tiempo. Sí. 4 o 5 horas. Ya, entonces, y después de ese tiempo, ¿no? Sí, de repente son muchas horas y pasa que a veces en esta espera de cosas, el donante es una persona que está muerta, entonces sus órganos empiezan a fallar. Entonces, a veces en esa espera también se nos echan a perder los Pero en pulmones. ese crossmatch están todos esperando que salgan los resultados Sí, para po. partir Claro, para que nos digan ya, ok, el crossmatch está negativo. El crossmatch a veces es de corazón, no es de nosotros. Claro. A veces es porque va a páncreas. O sea, Perfecto. la verdad es que yo he aprendido en esto que cada órgano es muy importante porque el paciente del de hígado es tan importante como el mío. Sí. Entonces si hay que esperar, uno espera nomás. Y una vez que está todo eso claro, se parte a procurar. Y ahí uno calcula los tiempos. Ya, ok, está yendo a procurar Conce hígado, que son súper rápidos, o está yendo el sótero por hígado, que también se demoran nada. Nosotros nos vamos a demorar 1 hora, 2 horas, ya el crossmatch, no sé, vamos a ir a procurar a las 10, a las 12 vamos a estar con una idea de si ya van a clampear o no, del clamp para adelante 1 hora más, y uno hace todo un match de horas. Pero deben ser más o menos desde que te ofertan hasta que uno parte operando 8 horas, 10 horas. O sea, ayer te llamaron a las 8 de la noche. Sí, ¿A ayer qué hora fue rápido. ayer a qué hora empezaste No, a...? ayer fue súper rápido, porque era un donante cerca, porque no había crossmatch de por medio, porque estábamos cerca de nuestro Perfecto. hospital, era una situación súper cercana. Entonces, la procura fue temprano, era a las 11 de la noche. Y a la 1 de la mañana supimos que no podíamos tomar el órgano porque no funcionaba adecuadamente los pulmones. Si hubiesen estado bien los pulmones, yo a la 1 de la mañana habría pasado mi receptor a pabellón. Pero ayer, por ejemplo, alcanzaron a hacer el procuramiento. Durante el procuramiento se decidió que los pulmones no se podían tomar. Y eso fue Por varias razones que Ya, no vienen al cosas caso, técnicas. pero cosas técnicas de el pulmón que no es utilizable. Pero hay varias cosas que hacen que los pulmones no sean utilizables. Por ejemplo, si hay signos de aspiración, si hay neumonía, si hay mucho edema pulmonar, si hay contusiones. O sea, los pulmones además son súper frágiles. Sí. O sea, si bien es un órgano sólido, no tiene nada de sólido, pues como una esponjita. Claro. Entonces, Ahora, imaginemos que se procura, y el órgano funciona y vamos a hacer el trasplante. Nos gustaría hacer un poco, ya para los que están interesados en la parte más técnica de meter mano, ¿cuáles son los pasos críticos o los pasos claves quirúrgicos, desde un punto de vista técnico, de un trasplante pulmonar? yo creo que el primer punto crítico, primero, el equipo que va a procurar. O sea, si el procurar pulmón es una cuestión que es una técnica que está súper bien establecida y que si se hace en forma errónea, el trasplante es un desastre. Ese es el primer punto crítico. El segundo punto crítico es el receptor. Cuando uno pasa el receptor a pabellón, esta es gente que está muy ahogada, por lo tanto, el estar despierto los mantiene vivos. Entonces, a veces, cuando uno los duerme, hacen colapso circulatorio, hay que ponerlos en ECMO corriendo. Entonces, la dormida del paciente que está esperando trasplante es un paso súper crítico. Una vez que está dormido y no pasó nada, no hubo que ponerle en ECMO y estamos todos tranquilos, anestesia, catéteres, hartas cosas, eso es como 1 hora, y parte el trasplante. Los trasplantes pueden ser monopulmonares o bipulmonares. La decisión de hacer un monopulmonar o un bipulmonar tiene que ver con las características del receptor en términos de edad. En general, la gente mayor de 60 años, uno intenta hacerle monopulmonares porque el bipulmonar, yo les digo a los pacientes, como que los atropella un camión. Es una tremenda cirugía, es una cirugía que requiere tener un corazón bueno, tener riñones que funcionen, tener una capacidad de levantarse al día siguiente con una incisión de lado a lado. O sea, es harta agresión desde el punto de vista quirúrgico. Pero hay condiciones que obligan a que sea un bipulmonar. Por ejemplo, las enfermedades supurativas, las fibrosis quísticas, las bronquiectasias. Si uno tiene infecciones en los pulmones, hay que sacarlos. Hay que sacar los dos. O que haya hipertensión pulmonar secundaria. Si uno tiene el corazón dañado y con hipertensión pulmonar secundaria a la fibrosis, necesariamente tiene que ser un bipulmonar. Porque si uno pone uno nomás, ese uno no es capaz de soportar la presión de ese ventrículo derecho, ¿ya? Y se produce disfunción primaria del injerto. Entonces, si es un bipulmonar, nos vamos a poner el caso de un bipulmonar, que es lo que nos gusta hacer porque es lo que más sobrevida tiene. Se hace un clamshell, que es una incisión transversa de lado a lado,
se revisa, se liberan las adherencias y en ese minuto vemos si el paciente tolera dejarlo con ventilación monopulmonar. Entonces, le bajo un pulmón, el pulmón derecho habitualmente, y empiezo a hacer la disección del ilio, que consiste, hay que cortar el ligamento pulmonar, disecar las venas pulmonares, arteria pulmonar. Eso es como lo que necesito poder hacer. Si los pacientes están muy enfermos, que es la realidad de casi todos nuestros pacientes, toleran muy poco la ventilación monopulmonar. Al dejarlos en ventilación monopulmonar, se sobrecarga aún más el ventrículo derecho. Entonces, si tienen hipertensión pulmonar, la situación no se pone tan buena, entonces habitualmente ahí los ponemos en ECMO. ¿Qué tipo de ECMO ocupamos? ECMO venoarterial. ¿Ya? Ocupamos que puede ser una canulación completa central, una mezcla de central periférica o completa periférica. A mí personalmente me gusta mucho la canulación aórtica más el drenaje venoso femoral. Encuentro que funciona muy bien. Una vez puesto en ECMO, hacemos la neumonectomía derecha. Y yo trato de hacer coincidir, calcular más o menos que cuando llegue el pulmón yo tenga mi pulmón afuera. Ahora, hay algunas cosas que hago, como por ejemplo cuando vienen viajando, antes de sacar el pulmón, espero que aterricen. No tengo una explicación médica para eso. No, es como importante. que no sé en qué cambia, pero a mí me gusta que estén Sí, en aterrizados. Que Sí. mejor que tenga un pulmón enfermo que quede sin pulmón. Es que igual si ya está abierto, bueno, no sé, pero, Claro, pero espero eso. Y cuando me dicen ya están aterrizando, sigo con la neumonectomía y preparo el ilio. Suelen hacer un pulmón y después el otro. Siempre es No secuencial. es en paralelo. No, es secuencial, siempre es secuencial. Entonces lo que uno hace es que secciona los vasos, se hace sección vascular con stapler de la vena, de la arteria pulmonar y después de la vena inferior, y se secciona el bronquio. Hacemos habitualmente el derecho primero, pero en realidad uno podría hacer el pulmón más malo primero. Stapler y después el bronquio. Se corta con Bisturí. electrobisturí. Perfecto. Electrobisturí. Todo muy cortado, muy cerca del pulmón, para dejar Claro. buenos ilios, o sea, buen espacio para hacer anastomo, ¿sí? Pero, y en el procuramiento es al revés, uno se va lo más lejos del pulmón. Es que en el procuramiento lo que se hace es que el trasplante pulmonar uno anastomosa el tronco de la arteria pulmonar, que en el procuramiento uno saca el tronco principal de la arteria pulmonar central y de ahí lo secciona en la derecha y la izquierda. Y las venas no se anastomosan en las venas, se anastomosan en la aurícula izquierda. Entonces los pulmones tienen que venir con un CAF de aurícula. Y ahí es la conversación con el amigo cardiocirujano que nos deje el CAF auricular como corresponde. Y en el implante, bueno, se saca el pulmón derecho, se preparan los ilios, se secciona el bronquio, habitualmente el bronquio muy cortito, porque la irrigación del bronquio está cortada. La irrigación del bronquio es por las arterias bronquiales, que uno las secciona cuando secciona el bronquio. Entonces, es importante que el bronquio, tanto del donante como el receptor, no queden largos. Entonces se cortan, se preparan los muñones, se colocan los clamps y se instala el pulmón nuevo. El pulmón nuevo, antes de ponerlo, cuando llegan ellos con el pulmón en el cooler, uno saca el pulmón, lo prepara, se flashea con una solución que se llama Perfadex, que es la solución de preservación pulmonar, y se abre el bronquio. Y en ese minuto el pulmón se desinfla. El pulmón siempre está inflado hasta ese momento. Y en ese minuto se corta el bronquio, este pulmón se desinfla completo y se lleva al tórax del receptor. Se pone dentro de la cavidad torácica y la primera anastomosis, las anastomosis van desde... Pero ¿y ese bronquio viene seccionado del procuramiento? ¿Con qué lo cortan ahí? Se corta con stapler y habitualmente se puede hacer de dos maneras. Se puede cortar la tráquea y traerse los dos pulmones en bloque, o se puede hacer en el banco del procuramiento, seccionarlo a nivel del bronquio fuente izquierdo. Y tiene que venir inflado, es un requisito. Tiene que venir inflado. O sea, uno pide Valsalva y después lo porque ya les conté que el oxígeno que hay adentro de ese pulmón tiene un efecto en que ese pulmón se mantenga. Entonces es súper importante que venga inflado. Porque además, si el pulmón se atelectasia, este es un pulmón que perdió el surfactante. Entonces, si se atelectasia, cuesta mucho volver a insuflarlo. Entonces es súper importante que el pulmón se mantenga inflado. Ahora, otro dato así interesante del inflado del pulmón es que si uno va a viajar en avión, el pulmón no tiene que venir muy inflado. Claro. Porque si no hacen barotrauma. Entonces, el pulmón nunca tiene que estar más del 50% de su capacidad. Perfecto. Detalle, la cantidad de detalles.
No, bueno. mucho, por eso, o sea, tiene mucho detalle la procura y el Cada uno de implante. estos datos debe tener una historia o pelea por 40 detrás de los papers, cirujanos de tórax, sí. 40 papers. Sí, todo, es sí. heavy. ¿Qué porcentaje de insuflación pulmonar debe tener? No, tiene N, o sea, yo en Toronto este era un edificio donde investigaban y habían gallos que se dedicaban así, el detalle La de arteria derecha. cómo... Sí, tal cual. Pero sigamos, espérate. Entonces el bronquio. Bronquio. Ya, las Implante, anastomos estamos en sí. el implante ya, ¿no? Implante. Sí. Estamos implantando. El gallo ya está en ECMO, está todo estable, está todo funcionando. Pulmón adentro de la cavidad torácica y los implantes se hace, lo primero que se hace es el bronquio, que es la estructura más posterior del ilio. Después hacemos la arteria ¿Y pulmonar. esos son con sutura? ¿Se hace sutura? Sí, ocupamos PDS, una sutura reabsorbible, monofilamento. No necesito decir eso, ¿no es cierto? No, sí, para Sí, que igual, escuchen igual. también. Ocupamos PDS, se puede ocupar Prolen también. Yo en Toronto ocupaba Prolen, que es irreabsorbible y que queda ahí para siempre, pero ocupamos PDS. A mí personalmente me gusta hacer la membranosa corrida y puntos separados a la parte anterior, a los cartílagos. Mauricio Fica, que trabaja, o yo trabajo con él en realidad más que él trabaja conmigo, yo trabajo con él en la Santa María, en el programa de trasplante de allá y de cirugía tórax, él lo hace corrido. Yo aprendí a hacerlo así, la membranosa y separado a la parte anterior. Creo que ambas son buenas opciones. Yo lo hago de esa manera porque es como aprendí a hacerlo y me acomoda muchísimo. Después hacemos la arteria pulmonar, que a veces es muy difícil hacer el match, sobre todo si el paciente si el receptor tiene hipertensión pulmonar. Porque a veces te encontrás arterias pulmonares que miden el doble. Entonces a veces ese match puede ser un poquito complicado. Y son arterias pulmonares muy frágiles, entonces ahí ocupamos un 5-0 habitualmente. A mí me gusta hacerlo con Castro y con 5-0. Y la tercera parte es el CAF de las aurículas. El CAF auricular que se hace con un Prolen 4-0. Y después de eso, uno dice, ok, viene el momento de la reperfusión, se infla el pulmón. Lo primero que hacemos es que le decimos al anestesista que aspire el bronquio que ya está pegado, que por favor aspire, que no quede sangre adentro, que ponga el ventilador al 21%. Eso también es un detalle así del detalle importante, porque la hiperoxia daña el pulmón nuevo. Entonces, oxígeno al 21% y ventilación suavecita para reclutar este pulmón. Entonces ahí es cuando uno lo infla. Y lo que yo les contaba, que era lo que a mí me había llamado tanto la atención y que me sigue encantando. Cada vez que lo veo, me encanta. Se infla. Y se infla un pulmón blanco porque no tiene sangre. Entonces, lo que le da el color rosado al pulmón es la sangre. Entonces, es un pulmón que está blanquito. Y después de que uno lo infla, uno abre la arteria pulmonar, abre la aurícula izquierda y lo perfunde. Y la perfusión hay que hacerla en forma progresiva y lenta, porque si no se produce daño a los capilares pulmonares y edema pulmonar. Y daño por reperfusión en el fondo. El daño por reperfusión en los pulmones es la primera causa de muerte durante el primer año, entonces es una cuestión que es bien importante. Y hay varios factores que determinan el tener disfunción primaria del injerto por reperfusión. ¿Ya? ¿Cuánto se demoran en hacer el implante? Entre 45 minutos y 1 hora, por lado. Rápido, nada. Eso es un implante de un lado. Entonces, yo habitualmente el tiempo lo tengo calculado así. Es 1 hora de anestesista, 1 hora de abrir el clamshell, 1 hora, es 1 hora de abrir más poner en ECMO. 1 hora entre neumonectomía y preparar los hilios, 1 hora de implante de derecho, 1 hora neumonectomía izquierda, 1 hora implante izquierdo, 1 hora sacar ECMO y cerrar. O sea, en total debiesen ser desde que entra el paciente hasta que estamos terminando, son alrededor de 7 horas. A veces un poco menos, nos demoramos a veces, depende mucho del equipo, de lo complejo del paciente, pero yo te diría que de cirugía propiamente tal son entre 4 y 5 horas. Y las partes, los momentos críticos que siguen, porque el implante, o sea, tiene sus momentos, pero es una cosa que es un equipo que está afiatado, se puede hacer bien y sin problema. Pero cuando uno reperfunde el segundo lado, a veces a los pacientes les pasan cosas y ahí hay que tener el momento de sacar de ECMO, a veces es un poco complicado. Ver si va a ser capaz de tolerar la sacada del ECMO, si hay que sacarlo de pabellón en alguna otra configuración de ECMO como veno venoso o veno arterial en el caso de las hipertensiones pulmonares. Yo te diría que esos son como los momentos críticos. ¿Y hay controversia actual o desarrollo de la técnica quirúrgica de la implantación o eso está como súper estandarizado y no es actualmente el foco del problema?
No, el foco el problema. No, o sea, está Yo todo en la, creo que- la prehabilitación, el seguimiento. Sí, yo creo que, o sea, hay que saber hacerlo. Como te digo, para que resulte un trasplante de pulmón tiene un montón de detalles técnicos, pero es súper estándar. Es súper estándar. O sea, si uno lo hace de todas las siempre igual, bien hecho, la anastomosis la sabe hacer, es bien estándar. Lo difícil está en la decisión de qué paciente se trasplanta, cuándo sí, cuándo no, cuándo la hipertensión pulmonar es mucha, cuándo el ventrículo derecho no funciona adecuadamente, cuándo la fragilidad es demasiada. La fragilidad es un súper buen concepto para definir qué pacientes pueden trasplantarse y qué pacientes no. Que la fragilidad en realidad actualmente se ocupa en los cánceres, en varias cosas quirúrgicas. Oye, trasplante bipulmonar y trasplante de corazón en un mismo paciente. Anecdótico, realidad, futuro. ¡Ay, qué difícil! Mira, la verdad es que en Chile no ha habido ningún trasplante cardiopulmonar exitoso. Esa es la realidad local. Yo tengo cero experiencia al respecto porque en Toronto, que es donde yo me formé, se hacen en forma muy anecdótica. Estamos hablando de un programa que trasplanta de 200 a 300 pulmones al año, o sea, pacientes al año, y yo no vi ninguno. O sea, tenían uno que otro paciente listado, habitualmente pacientes que tienen enfermedad pulmonar y alguna cardiopatía congénita, cosas muy particulares. Y son difíciles. No me ha tocado verme en esa situación, la verdad. Perfecto. Oye, y también haciendo las preguntas de más finas que lo mencionamos en un momento, trasplante de donante vivo. Ya, eso también es una súper buena pregunta. El donante vivo en el pulmón existe como una opción. En general, lo que se hace es que se le saca un lóbulo a un familiar y otro lóbulo a otro familiar, papá y mamá habitualmente, y se hace un trasplante bilobar. ¿Ya? La neumonectomía, que es sacar un pulmón entero, es demasiado mórbido por sí solo, entonces uno no le hace eso a una persona para ponerle a otra. Y el trasplante bilobar, hay alguna buena experiencia en Japón, y Brasil también tiene alguna experiencia. Habitualmente se trasplantan niños con bilobar y son sus padres los donantes. Pero tiene algunos inconvenientes. Yo te diría que los inconvenientes tienen que ver primero que tú estás ahí haciéndole una cirugía importante a los cuidadores del trasplantado, entonces eso no es menor. Hay un costo de salud para los donantes. Y en términos del receptor, un trasplante lobar no es tan bueno como un trasplante pulmonar completo. Yo te diría que eso es como el éxito de futuro. El éxito al mediano y largo plazo no son iguales. Oye, siguiendo esa misma línea, un paciente trasplantado, ¿cuál es la esperanza de ese trasplante? No la esperanza de vida, sino que cuánto dura un trasplante y si es que se puede volver a trasplantar. La sobrevía, es que igual es lo que no me querías preguntar, pero la sobrevía es un 60% de 5 años. O sea, yo habitualmente cuando llegan a los 5 años me siento súper feliz porque ya logramos lo que se espera de ese trasplante. No es poco 60%. O sea, no es poco. 60% de 5 años. O sea, lo que uno espera que viva una persona trasplantada de pulmón son 5 años. Yeah. Eso es lo que yo les digo a mis pacientes, entre 5 y 7 años. Esa es la esperanza de vida promedio. Y actualmente el que llega vivo a los 5... Es que depende de muchas cosas en realidad. ¿Qué pasa? Me refiero, si llega vivo a los 5, ¿te queda para rato? ¿O no necesariamente. Depende mucho si han habido rechazos, depende de la enfermedad previa, depende si han tenido infecciones. Hay pacientes que se mueren, desarrollan cánceres. Es súper variable en realidad. La inmunosupresión del trasplante de pulmón. El trasplante de pulmón es complejo porque es muy inmunogénico el pulmón. Rechaza mucho, por lo tanto, la inmunosupresión que se usa es muchísimo más que en los otros órganos. Es el que más rechaza. Y está conectado al aire. Entonces, claro, todo lo que... el riesgo de infección es muchísimo mayor. Estoy diciendo la comparación como con los 5 años del seguimiento oncológico, que uno dice como, lo logramos. Aquí lo que tú le decías, los 5 años como... Date por pagado, logramos con éxito, lo que vas ahora en adelante ya... Sí, tal cual. Yo me siento en paz cuando alguien llega a los 5 años. O sea, y para complementar mi pregunta, que yo creo que no fue al lugar, porque o sea, en el fondo la sobrevida del paciente es 5 años, pero posibilidades de retrasplante. Sí. No, si era lugar tu pregunta, lo que pasa es que yo la contesté mal, pero no importa. No. Lo que voy es que yo dije, quizás de repente si sobreviven el 60% de 5 años, no, sí. no alcanzan a retransplantarse.
No, sí, existe el retrasplante. El retrasplante es una situación compleja. Yo creo que se han hecho, creo que hay un paciente retrasplantado en Chile. Yo no he retrasplantado a nadie yo acá en Chile. En Toronto sí me tocó retrasplantar pacientes. Y tenemos un par de pacientes que están en la lista para retrasplante. Tenemos una paciente y tenemos dos creo, en este minuto, para retrasplante en el hospital. Son pacientes que son jóvenes, que se han trasplantado muy jóvenes. Entonces, claro, cuando uno tiene a alguien, o sea, yo tengo pacientes que trasplanto ahora y que digo, Lo vamos a estar viendo en un par de 7, 8 años más voy a tener que estar decidiendo qué hacer. ¿Y es muy difícil ese retrasplante? Es mucho más difícil que el primer implante. ¿Pero desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista Sí. paciente? ¿O ambas? Ambas. Ambas, sí. Ambas, porque alguien que viene con inmunosupresión, Sí. que viene con una enfermedad diferente. Y en términos quirúrgicos es mucho más difícil, porque Sí, tienes sí. todo el proceso cicatricial y herencial previo. A mí se me quedó una pregunta de cuando te llaman para decir que hay un caso y tú empezás a pensar cuánto mide el paciente. Me llamó la atención eso. ¿Ha pasado de repente que llegáis con el pulmón, lo ponías como chuta, no me cae, o queda grande, o hay que ajustarlo aquí, moverlo? No, atroz. ¿Qué hacía ahí? Ay, ¿Le cortáis un terrible. pedacito? Se corta un pedacito, se poda. Lo tiras con la alfombra. Le cortamos un pedacito, he sacado lóbulos. Sí. A veces lo hacemos. Idealmente tratamos de encontrar buen match. O sea, efectivamente yo no le puedo poner un pulmón de 1,80 m a una mujer de 1,50 m con fibrosis pulmonar. Pues eso no va a funcionar. Pero a veces... Pero eso porque la fisiología, no suena como ignorante, pero que la fisiología del pulmón no funciona con tanto No, es pulmón por, sobrando. cosa- es por litros, con- no hay cómo Sí, meterlo. pues, continente No contenido, cabe. ¿no? No cabe. cabe. Ya. No cabe. Y además pasa que los pacientes con fibrosis pulmonar, su TLC, que es la capacidad pulmonar total, está muy disminuida. Entonces, si estos son 5 litros, en realidad no son 5, son 3. Ya. Entonces el espacio es así, Minúsculo. es súper chico. Yo entro a ese y me encuentro con el diafragma por aquí arriba y digo, ¿cómo le voy a meter pulmones aquí? Ay, habría tenido que cortar No, así, sí, de repente harta me tac. pasa cuando cerramos, que yo le aviso al anestesista, oye, ya, estamos cerrando, así como cuando uno cierra la maleta después del viaje en que te compraste todo, Sí. así igual. Que uno empuja por Sí, un lado, mete el Vicril que no me quede rebanando el Tienes pulmón. que mantenerte el pulmón adentro mientras se ríe encima. Hasta el corchete que hay. Tal cual. A veces queda muy justo y pasa que no podéis dejar tan apretado porque produce síndromes compartimentales. O sea, baja la presión y el pulmón no le hace nada de bienestar todo atelectásico. ¿Esta paciente que ha intubado unos días? Sí, siempre salen intubados. Ya. Nuestro promedio de intubación, de extubación es 48 horas. Nada. La verdad es que yo te diría que la gran mayoría se extuba en las primeras 12 horas. Ya. Andan muy bien. ¿Eso para que se actúen en UCI tranquilito así? Sí, o- sí. Para No, darle sí. tiempo ahí No, al... Mira, a veces yo digo, lo podríamos sacar extubado, pero no, creo que no es Sí. necesario. ¿Para qué? No es necesario. No, No. hay que esperar. Más encima si son a las 5 de la mañana, te estoy mirando para que te... No. Hay que sacarlos, Sí. dejarlos un rato. Esto es una cirugía grande. Sí. Hay que reponer cosas, hay que arreglar cosas, radiografía, gases. Y cuando uno ve que está todo tranquilo, se despiertan y se extuban. Tengo una pregunta que no es tan técnica, más como coloquial, pero ¿cuál es la cara del paciente, la expresión cuando se despierta y respira? Es impresionante. ¿Qué te Es dicen? impresionante. Es súper impactante, la verdad. Porque yo he estado, no estoy siempre cuando los extuban, pero he estado en un par de extubaciones y esta sensación de respirar, hay algunos que les da mucho susto y que como que necesitan y siguen como con su mismo patrón respiratorio de antes. Me acuerdo patente una paciente que es una fibrosis quística que respiró, volvió a respirar y me dijo, doctora, hay algo mal. ¿Qué cosa? No tengo flema. Su primera impresión, recién extubada, era que no tenía flema que toser. Yo creo que la experiencia de no poder respirar es muy tremenda. Es muy tremenda. Es muy tremenda. Entonces, a los pacientes les cambia la vida en forma considerable. Yo me he sentado a preguntarles, pacientes en los que yo lo he pasado mal porque han tenido evoluciones que a mí no me han gustado. Tuve una paciente de la clínica que trasplantamos por una hipertensión pulmonar y que hizo después una enfermedad mala, un linfoma, bueno. Y yo me acuerdo, y después hizo rechazo, y una niña joven que yo quería además, porque... Y me acuerdo haberme sentado con ella
ya cuando estaba en su enfermedad bien avanzada y haberle preguntado, ¿y valió la pena? Y ella me contó algo que me dejó súper para adentro por mucho rato. Y ella se acordaba de cuando salió del pabellón y se acordaba, se acordaba del trayecto por el puente de la Santa María. Post-trasplante. Y que había podido respirar. Que ella sentía, a pesar de estar intubada y todo, porque ya estaba con ventilación espontánea, y ella se acordaba de ese minuto. Y se acordaba después cuando la habían extubado. Y ella me dijo, doctora, ¿sabe qué? Ese minuto valió la pena todo esto que ha pasado después. Porque ella se había pasado la vida enferma de los pulmones. Es impresionante. Es súper tremendo. La mamá de un paciente que trasplanté de fibrosis quística me llegó a contar un día que un niño enfermo de mucho tiempo y había llegado un vecino a preguntarle si el niño estaba vivo. ¿Por qué no tosía? Porque no escuchaba la tos a las 3 de la mañana. Heavy. Entonces uno de repente como médico uno no dimensiona realmente lo que hay detrás de estas enfermedades y la verdad es que a mí por lo menos yo me imagino que con la gente que hace hígado y a la gente que hace corazones le pasa lo mismo con sus órganos, pero yo encuentro que el cambio de vida que tienen es tremendo. Y cuando hay gente que es joven, cuando tienen proyectos así súper grandes como niños chicos, gente de la edad de nosotros. Claro. Y esto les da una segunda oportunidad. Sí, pues, impresionante. Que a veces son 5 años, a veces son 10, a veces son 2, a veces 1. Pero vale la pena. Pucha, yo los pacientes a los que le he preguntado y que siempre esa pregunta va con un dejo de sensación amarga de que no fue lo que yo quería, Claro. la respuesta de ellos ha sido que sí. Yo tengo una última pregunta antes de que ya vayamos cerrando. Llevamos mucho rato hablando. Sí, por eso. En este espacio, ¿hay algún desarrollo sobre como órganos artificiales, pulmones artificiales, algo así? ¿Existe algo al respecto? O sea, han trabajado harto en eso. La recelularización de matrices de colágeno con célula, con stem cell que se... Que arme pulmones. Sí, que arme pulmones. Pero todavía no hay nada hecho. Pero yo creo que va a pasar. ¿Qué es lo que son las batallas de los caballos ahí que la llevan? ¿Cuál es la investigación? ¿En qué se está trabajando actualmente? ¿O a qué tenemos que mirar en los Eso. próximos 3 años de respecto al trasplante de pulmón? Mira, yo creo que en los últimos 15, yo diría que los previos 30 fue la inmunosupresión. Ya. En los últimos 15 fue lo de la preservación de órganos, que hicimos lo del ex vivo y después la preservación a más temperatura. Yo creo que ahora está muy en tema lo de cómo hacemos que este paciente que vive 5 años viva más. Y que ahí tiene mucho que ver con el resto del equipo. El paciente, cómo le mejoro la fragilidad, cómo le mejoro las otras cosas que son determinantes de lo que pasa con el paciente en el mediano plazo. Y ahí creo que viene lo de la inmunosupresión como hecha a medida. Como todo en medicina, actualmente Medicina de precisión. yo creo que la medicina va por el camino de la medicina de precisión, en que a lo mejor apoyados por IA, uno va a tener la posibilidad de estudiar mucho mejor el panel de anticuerpos, entender mejor el rechazo que tiene un paciente, poder darle una inmunosupresión versus otra. Porque actualmente es bien para todos lo mismo y no siempre funciona para todos lo mismo. Yo creo que va por ahí. Y ya muy pensando para adelante, yo creo que va a llegar un momento en que a lo mejor vamos a poder, no quiero pensar en una granja de pulmones, pero sí, yo creo que algo así va a pasar. Un huerto. Sería bueno. Sí, los pulmones, o sea, los órganos de animales. ¿Eso se ha intentado alguna vez? Con pulmones yo creo que no. Pero con corazón sí, po. ¿El chancho? Corazón de cerdo en humano, sí, po. Impresionante. Bueno, ya llevamos harto rato conversando. Ha sido, una conversación. Yo he aprendido muchísimo. Entretenidísima, sí. Yo creo que esto va a ser útil desde los alumnos hasta los internos, hasta los cirujanos de tórax, hasta todo tipo de colegas. Así que realmente muchas gracias por esta conversación. Pero antes de finalizar, ya se está haciendo parte como de la costumbre de nuestro podcast, el ir con una dinámica de cierre como más entretenida, con algunas preguntas para relajar el ambiente. Está muy ambiente. denso, los dejé Sí, deprimidos. yo con los últimos testimonios emocionado. Para adentro. Yo con los últimos testimonios quedé así para adentro. Así que bueno, partamos. Ya, primera pregunta. Ya. ¿Música en pabellón? ¿Sí o no y cuál? Depende.
Bien. 7 horas, ¿te alcanza una playlist entera? Es que depende de con quién esté operando. Ah, ¿de con quién estás hablando? No A es mí, así como a mí me música de gusta la bronquio. música, a mí me hace bien la música, Ya. me sirve. O sea, De español hecho, con música. yo Es un sí, hecho. pero no siempre. Depende con quién esté. Porque los cirujanos no somos todos iguales, pues yo necesito que el equipo esté concentrado. Entonces, si estoy con alguien que no le gusta. funciona la música, no. Pues. Y cuando hay alguien que funciona en la música, ¿qué música escuchan? Mis listas tengo una de soft rock de los 80-90. Ese es para procura, para el implante, Para el la implante. cirugía electiva. Para el bronquio Ese derecho. implante. Para el implante. Y radio de los bunkers, música variada de mi... Tengo un playlist que es como verano 2021, que es una playlist que hicimos para vacaciones con mi Vamos marido. mirando. Soft rock 80-90 Sí, para el implante. sí. Bien. Y la radio de los bunkers también me gusta mucho. ¿De los bunkers? Sí, porque tiene, como un poquito Radio. de... Cuando elegí En Spotify radio. Spotify, como radio de los estilo, bunkers. claro. Sí. ¿Y verano cuánto era? Verano 2021. ¿Se Es puede que esa compartir es la esa lista. lista? Puedo compartirles mi lista del soft rock, mi lista de operar, le voy ¿Y agregando verano cosas. 2021 para cuándo? No, sí, es que son muchas ¿No se horas. actualiza, po. decís tú? No, es que pasa que no tengo 6 horas en una misma lista, pues entonces a Ya, veces se acaba la lista. se pasa la lista que sigue. Entonces, por ejemplo, ¿tú la poní en reproducir una por una o en aleatorio? Aleatorio. Ya. No es que al final es una competencia, entonces ahora en la canción 15 voy en el ECMO, ahora la hice en la No. canción 3, entonces estáis mejorando un poquito. No. Y cuando son las 3 de la mañana tenéis que empezar a implantar. ¿Con qué canción elegís partir así? Vamos a partir con esta. Ay, no tengo esa... Esa maña. Venga. No, lo que venga. Ya, bien, pues. Hay cosas que me 2020 gusta- ¿Y verano 2021 es como qué? Es como pura música anglo, peri, 90. Ah, 2000, ya. pues Yo son pensé que era música como vieja. reggaetón. Música del po. 2021. No es Bad Bunny en el fondo. No, pues no, es que se llama verano 2021 porque Porque Porque- recordamos el 93. porque hicimos la lista ese año. Ya entiendo. Ya, perfecto. Una lista que además le fuimos agregando canciones que le gustan a mi marido, canciones que me gustan a mí, y entre medio hay canciones que le gustan a mis hijas, entonces de repente escucháis Baby Shark. O sea, canciones 31 minutos. canciones para el corazón y para el pulmón. Claro, tenemos Ah. canciones para el corazón y para el pulmón. Oye, bueno, ¿alguna actividad, hobby que te guste, que nos quieras compartir? Que nadie conozca. Bueno, a mí me gustan harto las manualidades. Cuando no estoy operando mucho rato, me gusta bordar, tejer, hacer cosas con las manitas, pero la verdad es que la tengo bien cubierta con la cirugía, entonces en general no hago tanto como quisiera. Me gusta mucho ir a comer. Ya. Los restaurantes ricos me encantan. A ver, restaurante favorito, a ver si nos invitan algún día. Restaurante Me último- encanta el carnal. Uf. Ah, ya, buenísimo. Sí, yo soy basalmente carnívora, no me O gustan sea, tanto los de hay que pasta. invitarle al asado de cirugía el día. Vamos. Me encantan, sí. Perfecto. Voy, feliz. Corte, carne favorito. Lomo vetado a punto. Excelente. Sí, así de básica soy. No, Lomo está vetado a perfecto. punto. Perfecto. ¿Fileteado o entero y fileteado después? No, entero y yo me lo corto yo. Es mi platito. No me lo corto. No, no me refería a eso. Bueno, no importa, no importa. Tú te referías al pedazo entero. Sí, Hacerlo po. a la parrilla, claro. Sí, pues es que hay Como gente que lo, como que lo medallones. corta. Sí, no, no te lo ven en la mano, sí. Picadito con arroz. Me gusta además, yo soy soa, absolutamente soa, y me gustan los asados en la mesa con plato. Ah, ya, ya, Soy de esa perfecto. gente, por eso te decía me lo corto, Perfecto. Sí, porque hay gente que usa esto como de cortar los asados en tablita. Me Sí, gusta eso. totalmente. Soy de Ay, tablita. no, qué atroz, yo a mí me gusta. Hay un chiste de Luis Slimming que habla de eso. Es que es generacional, creo ¿Voy a yo. contarlo o No, es que no es un chiste, una rutina. Vamos a contar la rutina entera. pueden buscarla? Oye, Bueno, eso. Y me gusta viajar. Eso es lo otro que me encanta. Entonces, además, yo, como estoy de llamada siempre, en general cuando estoy de vacaciones, mis vacaciones siempre son, A ojalá todo. en un lugar donde no pueda contestar el teléfono. Si del otro lado del mundo es lo posible. Entonces, O sea, y las comer en un vacaciones- viaje ya se vuelve sin un panorama. No, y yo- y a mí- comer tejiendo en París ya es una cosa brutal. Fantástica. No, y viajar pasándolo bien, y viajar, o sea, no, viaje entretenido. A ver, bueno. mejor Último viaje. viaje. Mejor o en último. Último viaje. ¿dónde fue? Es que el último fue fácil, fue en Brasil, porque vamos a ir ahora en julio a las vacaciones de este año. Todos los años tenemos como una vacación así entretenida. Full. El año pasado nos fuimos a Nueva Zelanda en camper. Buena. Buena. Qué Nueva chévere. Zelanda y Los Australia. 4 sean. Los 4. Y son súper, mis niñas son. Mi marido es increíble para viajar y mis niñas también. ¿Y qué se viene en julio? Vamos a ir a Europa. Ya. Mi hija de 14 cumple 15.
Entonces va a ser un viaje entretenido con ellas dos. ¿Quién organiza el viaje? ¿Quién se encarga de que las cosas estén, los pasajes, todo? Es que somos atroces. ¿Todos iguales? Nosotros somos de esa gente que hemos estado día miércoles, ya, ¿a dónde vamos de vacaciones? Estando de vacaciones ya. O sea, las vacaciones empezaron hoy día. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a Costa Rica? ¿Habrán pasaje? Ya, a ver, busca. Y el otro, en paralelo, con el computador al lado, buscando Airbnb, hotel para Costa Rica. Ya, pero los dos se complementan. Y Costa Rica para pasado mañana. Y hemos comprado pasajes para Costa Rica para 2 días, para Estados Unidos para el día siguiente. Y somos muy flexibles en modificar el viaje durante el viaje. Yo he aprendido que uno puede viajar y cambiar el plan. Y si te gusta mucho el lugar, uno se queda más rato. Y si no te gustó, te va. Y me gusta mucho eso, tener la flexibilidad del viaje. Oye, ¿algún podcast que escuches últimamente? ¿El de Cirugía al Día? Eso, ya, buenísimo. eso, bien. No hay una puntada para ahí, pero dado que está ahí. La verdad es que escucho tonteras, la verdad. Tomás va a morir. Sí, no escucho tonteras, ¿no? No, el de la, ¿cómo se llama? Sin editar. No sé, es que no me acuerdo el nombre ahora siquiera, pero podcast de tonteras. A veces, cuando necesito... Eso como tener la cabeza como vacía, como no pensar. Sí, a veces hago eso de escuchar tonteras. Excelente, mucho mejor. ¿Algún ritual post-cirugía? Después de electivo, pabellón, procura, implantar. Mira, en general lo que hago es que cacho la hora y pienso en qué quedó la rutina familiar. Yeah. Si es hora de que las niñas se estén levantando para ir al colegio, llamo para la casa a ver cómo está todo. Si están en un cumpleaños, veo dónde están para ir o no sé. Como si que tienes 3 cirugías y son las 8 y acabas de salir. Las corres, las suspendes, las si tengo 3 cirugías y tengo que trasplantar. Y vienes Deja saliendo. que responda la pregunta del qué hace después de la cirugía. Pero si es que en eso está, es parte de lo mismo. Si sales del trasplante y tienes tabla por delante. Le doy a todo yo. A todo nomás. Sí. ¿Y después de esa tabla qué hace? Es que depende, pues si estoy muy descerebrada me voy a dormir, pero habitualmente lo primero que hago, tengo alguna adicción al café, la coca cero en lata. Entonces me tomo una coca. Sí, me tomo una coca. Mis becados además, que son todos muy bacanes, saben. Entonces habitualmente esperan con Coca-Colita. Hay comida dañina, como una hamburguesa, así la más tóxica que a uno se le ocurre. Perfecto. Y una coquita. O un café. Y con eso como que me arreglo. Y sigo para adelante nomás. Pues no tengo así como la rutina de ir a mirar el atardecer después de trasplantar, no. Pues la hamburguesa está perfecto. Lo siento, si esperan algo más. No. Tú una pregunta administrativa, porque te he llamado en el tórax para trasplante y te di tu jornada en el tórax. ¿Eso de cierta forma conversa? Si tuviste procura, ¿puedes correr esas horas o funcionan en paralelo? Yo alguna vez cuando estaba partiendo en esto, alguien me dijo, trasplante mata todo. Y es así, trasplante mata todo porque la oportunidad del que se trasplanta es irrepetible. Los pacientes saben eso. Y mis pacientes privados lo entienden, mis pacientes públicos lo entienden, mis colegas con los que yo trabajo ayudan, todos ayudan porque todos entienden que es una cuestión importante. Nos acomodamos, los equipos, el trabajar en equipo ayuda a que eso sea más fluido. Bueno, es que además son 2 equipos, en ambos centros hacen trasplantes, están todos con la cultura del... Sí. Sí, y por ejemplo en la clínica con Mauricio nos ayudamos, si yo no puedo le digo, él me ha operado pacientes en la clínica porque yo he tenido que operar, trasplantar en el hospital. Anoche, por ejemplo, cuando a las 8 me ofertaron el donante, yo llamé para la clínica y el paciente que yo tenía programado hoy día a las 8 de la mañana, lo corrí para las 12, calculando que a las 12 ya iba a estar en condiciones de llegar a operar. Y así se acomoda. Excelente. ¿Qué hubiese sido si no hubiese sido cirujana? Uy, esa es una pregunta súper difícil, porque fíjate que creo que yo encontré mi lugar en la vida. Nada. No, yo de verdad que no me imagino haciendo otra cosa. Yo lo paso extremadamente bien en mi trabajo. Me encanta, me apasiona, me encanta operar, me encanta pasar el tiempo que paso con mis colegas, con los becados, me encanta enseñar, lo paso súper bien. Yo lo paso súper bien. Entonces, yo creo que yo trabajo un montón. Tengo muchas horas de trabajo encima. Pero creo que eso al final compensa porque lo paso muy bien en la pega. Para mí la pega no es un problema, es algo que para mí es muy entretenido, sí.
Oye, ¿algún consejo para aquellos residentes que nos escuchan que están iniciándose en el mundo quirúrgico, de cirugía general o cirugía infantil? Yo creo que la cirugía, la medicina en general, pero la cirugía es una cosa que uno no lo dimensiona mucho cuando está empezando, que uno es parte de el peor momento de la vida de la gente o del mejor momento de la vida de la gente. Y el cómo uno haga las cosas le cambia la biografía a las personas y a las familias. Y cuando uno es chico y cuando uno está partiendo, uno no alcanza a darse cuenta. Uno está preocupado de sacar el apéndice, de pasar bien el punto, y no entiende que llamar a esa mamá y ir a abrazarle y decirle está todo bien, porque lo pasó pésimo mientras tú le operabas al cabro chico de algo súper chico y que para ti es una banalidad, es un apéndice más en tu listado. Eso es un evento biográfico para esa persona. Entonces, yo el único consejo que puedo dar es que no hay que olvidarse de eso. Uno se puede equivocar, a uno se le pueden morir los pacientes, a mí se me puede abrir un bronquio, se me puede romper una aurícula. Hay un montón de cosas terribles que pueden pasar. Y mi impresión es que tanto los pacientes como la familia, uno le perdonan todas esas cosas, pero a uno no le perdonan el no preocuparse, el no estar, el que esto, yo creo que uno tiene que entender lo importante de lo que uno hace. Y es eso. Y la gente se acuerda de uno para el resto de la vida. Y si uno no los saludó, si uno no los miró la cara, si uno no se sabe el nombre, si a uno no le importó que tuvieran dolor o no, es una cuestión que para la gente es dramática a veces. Yo escucho pacientes como me dicen, no, es que el doctor y te cuentan una historia que claro, uno la pone en contexto, uno dice a las 3 de la mañana, el doctor era un apéndice, o era una vesícula y no era nada más. Ese es mi consejo para los... Muy buen consejo. Bueno, ya para ir finalizando, ¿quién debiese ser nuestro próximo invitado? Yo invitaría al doctor Juan Emilio Cheire. Juan Emilio Cheire. ¿Por? Juan Emilio es un cirujano de tórax, muy amigo mío, con el que trabajo. Me hizo clase. ¿Ah? Me hizo clase. Es un muy buen tipo. Trabajamos juntos en el hospital, trabajamos juntos años atrás. Y yo creo que él les podría venir a hablar de cirugía robótica torácica. No sé si ya tuvieron ese podcast. No. Yo creo que sería súper interesante tenerlo hablando al respecto. Ya, pues, Que lo hace estupendamente bien, está de profesor, nos enseña todo. Y creo que esa experiencia es súper entretenida de escuchar. Bien, pues, anotado entonces. Excelente. Oye, no queda nada más que agradecerte el Perdonen tiempo. lo largo, digamos. perdonen el contrario, tiempo. Pero mira, ha sido una conversación, yo creo que de las más entretenidas que hemos tenido, aparte que es un tema que no manejamos, entonces Dime todo la ha sido verdad, como descubrir. le dices eso a todos, Sí. ¿cierto? Sí, pero a veces lo editamos y a veces no sale, entonces te va a salir. Pero verdad, no, ha sido muy entretenida, me encantó, ha sido muy larga, se pasó volando. Espero que la gente que nos está escuchando también, que Solo comenten estoy ahí. pensando que, ¿a qué hora es? No, están Tarde. durmiendo ya los niños. Están durmiendo, ya no es necesario llegar a acostar a nadie. Denle las un 11 de la like noche. y comenten, por favor, qué les pareció el capítulo, qué dudas tienen. ¿Redes sociales? Hoy tengo poco, lo siento, eso soy... No, está perfecto. O sea, mi mayor Messenger, red, ¿no? mi mayor red social es WhatsApp. Tengo un Instagram que veo poco, ¿Ya? que el doctor Pablo Pérez cada cierto rato me manda algo para que yo le ponga, apriete el botón Like. y me dice, por favor, aprieta el botón y me manda la instrucción de lo que tengo que hacer. No he llegado a esa etapa de la vida aún, pero... ¿Dónde te encuentra algún residente, algún becado que si quisiera...? si alguien quiere conversar conmigo, Eso. velinacre@torax.cl, mi correo del hospital, buena onda. fácil, velinacre@torax.cl, y si no, se consiguen mi teléfono y me escriben. ¿Y disponibles algún becado que Lo que quieran. Me gusta el Sí, tórax, me gusta el me trasplante? encanta cuando viene gente que le interesa el tórax. Creo que es una especialidad difícil, es una especialidad que rinde lento o da fruto con dificultad al principio, pero que yo creo que es una súper buena especialidad. Excelente. Bueno, con eso nos despedimos. Le agradecemos a nuestros auspiciadores, las zapatillas Heroes, los cafés Lavazza. No me diste otro. Oh, se nos olvidó Y la tomar. taza, por favor. Oh, por suerte. Mira, hazle un cafecito mientras yo la taza, ¿eh? ¿En verdad otro? Sí, Son en las 11 de la verdad noche. otro. Vamos. Pero el comentario, abuela. Perdón con las abuelas que nos escuchan. Oye, agradecemos. La Baza tiene un regalo para nuestros invitados, ¿verdad? Una tacita para que se acuerde de. Pero no eran las nuestro zapatillas podcast. talla 42, ¿no? Son las que están ahí, pero no sé si caen. Ya. Una y otra gris. Puede ser la Probablemente me mezcla. caben los dos pies.
Muchas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación. Lo pasé súper Deberíamos bien. rayarle cirugía el día de atrás con un plumón. Sí, algo así, un Oye, implante. ¿qué van a decir la Atza o no? Cirugía el día baila. Muchas gracias por mi taza. Yo tomo café, me voy a cambiar y ahora solo voy a tomar la bata. Les agradezco mucho. Lo pasé muy bien. Me Estuvo muy encantó buena la conversación. todo. Muchas No gracias. esperaba que fuera tan entretenido y tan dinámico. Me encantó. Bien. Bueno, todos Qué bueno. los que están ahí, síganos, den like, compartan y ayúdennos a crecer este proyecto que además de compartir conocimiento busca generar comunidad quirúrgica. Así que Muchas gracias por gracias. escucharnos. Que estén muy bien. Chao, Nos vemos. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.